Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Como siempre, quiero partir agradeciendo todos sus likes, sus comentarios, dándole la bienvenida a los nuevos suscriptores. Y además quiero contarles que hoy día traemos un video un poco distinto, también más largo que lo habitual de los videos que tenemos acá en el canal, porque hoy vamos a ver una evolución de la literatura clásica japonesa, desde cuando comienza hasta cuando se considera literatura clásica, y posteriormente ya deja de considerarse de esta manera y pasa a ser literatura contemporánea o moderna. Vamos a ir viendo esta evolución a través de las épocas, cómo estas épocas y sus características fueron influyendo en la literatura, los diversos estilos que fueron naciendo, y también vamos a hacer algunas recomendaciones en caso que ustedes quieran profundizar sobre los distintos temas. Vámonos entonces derecho con el video. Y bien, comenzamos esta revisión de la historia, de la evolución de la literatura clásica japonesa, estableciendo primero qué periodo es el que abarca lo que se considera literatura clásica. Pues bien, abarca desde el comienzo de la literatura escrita en Japón, entre los periodos Asuka y Nara, hasta fines del periodo Edo. Y ahora vamos a ver esta evolución en cada una de las eras y con cada uno de los estilos que fueron surgiendo, y además daremos algunas recomendaciones. Partimos entonces con las eras Asuka y Nara. La era Asuka abarca desde el 585 al 709 después de Cristo, y la era Nara desde el 710 al 794. Llega en este periodo la escritura desde el continente, desde China, y Japón comienza a producir sus primeros textos. El primero que se compila en Japón es el Kojiki o Crónica de los Hechos Antiguos, compilado en el año 712 por Ono Yasumaro, el cual cuenta la historia, los mitos fundacionales de Japón, cómo los dioses bajaron de la pradera celestial, cómo crearon Japón, cómo lo poblaron, cómo crearon cada uno de los seres que lo habitan, cómo crearon la topografía, y también cómo lo poblaron de distintos dioses. Cómo estos dioses se fueron interactuando, involucrando con los seres humanos, hasta que posteriormente los dioses les encargan el eh, gobierno de este nuevo Japón, y por lo tanto entronca con hechos que son considerados históricos. Posteriormente, en el 720, es compilado el Nihon Shoki o Crónicas de Japón por Tonere Shinno, que es básicamente lo mismo que el Kojiki, solo que la parte histórica, por decir de alguna manera, es un poco más amplia. Posteriormente a estos dos libros que cuentan la fundación de Japón, mezclada está, si bien para nosotros y nuestro concepto occidental de la literatura son libros que tienen mitología mezclada con historia, dentro de la clasificación japonesa son shisho, o sea, libros históricos ambos. Posteriormente, en el 751, se compila el Kaifuso, el cual es una antología de poesía japonesa inspirada en la China, o sea, poesía kanji. ¿Ya? Y vamos viendo también que llegamos al 759, donde tenemos nuestra primera antología de poesía
japonesa autóctona, ya no kanji, como era la que venía en el Kaifuso, o sea, poesía japonesa, pero inspirada en la China, sino que esta era poesía japonesa auténtica y la tenemos en el Manyoshu. Además, en el Manyoshu se comienza a ver la utilización de los caracteres de origen chino, los kanjis, para escribir el idioma japonés. A este sistema se le llamó Manyogana, dado que era la escritura que encontramos en el Manyoshu. El Manyoshu fue compilado en el 759 por Otomo no Yakamochi. Tiene sobre 4.500 poemas, los cuales están divididos en 20 rollos sin una clasificación temática. Dentro de esta inmensa compilación, no solo encontramos distintos estilos de poesía, como puede ser el choka, el poema largo, el tanka, el poema corto, el sedoka, un poema que tenía una repetición en la métrica, sino que también encontramos distintos temas y distintos autores. A diferencia de las antologías que vendrían posteriormente a partir del periodo Heian, que serían centradas en la corte, el Manyoshu recopila poemas de una variada fuente de autores. Evidentemente tenemos aristócratas desde el emperador hacia abajo, pero también tenemos monjes, tenemos oficiales de gobierno. Incluso Yakamochi tomó canciones folclóricas que él fue encontrando en sus viajes por Japón para cumplir distintos puestos en los cuales era nominado por el emperador para representar a la corona y en los cuales él entonces recopilaba estas canciones folclóricas y después las adaptaba a un formato de poesía para poder incluirlas en la compilación. Por lo tanto, podríamos decir que el Manyoshu es la compilación de poesía clásica más democrática que existe. Acá tenemos un ejemplo de el primer poema del Manyoshu del emperador Yuriyaku, en el cual vemos cómo él ejecuta una suerte de rito de cortejar a una muchacha. En la época, las muchachas aristócratas no tenían permitido hablar con hombres que no fueran de su familia y por lo tanto los estudiosos dicen que este poema refleja un gesto cortés cuando él corteja a una muchacha, a una aristócrata y se hace partícipe de esta costumbre de que las mujeres no podían hablar con hombres fuera de su familia y es por eso que él le dice al final que él le hablará sobre él mismo, ya que él entiende que ella no le puede responder a él. Tenemos algunos de estos textos traducidos en tanto al inglés como al español, así que acá les muestro algunas portadas por si es que les interesa buscarlos en su librería más cercana. Avanzamos ahora al periodo Heian, que va desde el 794 al 1192, un periodo donde toda la producción artística, no solo literaria, está centrada absolutamente en la corte, una corte muy refinada que había nacido tomando como ejemplo a la corte en China, aunque ya pasada la mitad del periodo Heian, ya dejan un poco aparte ese marco referencial y ya empieza a producirse lo que podríamos decir una cultura autóctona propia japonesa. Acá nos encontramos con un refinamiento de la poesía, pero también con el nacimiento de muchos nuevos estilos, no solo en poesía, sino también en literatura en general.
Dentro de la lírica, el estilo poético que toma preeminencia sobre el resto es el tanka o poema corto de 31 sonidos o sílabas divididos en una métrica de 5-7-5-7-7. La primera antología de poesía clásica imperial, o sea, la primera antología oficial que se compila en Japón es el Kokin Wakashu en el 905 por Kino Tsurayuki. Contiene aproximadamente 1100 poemas repartidos en 20 tomos, los cuales están separados por tema, comenzando por supuesto con los tomos dedicados a las 4 estaciones del año, después los tomos dedicados al amor, posteriormente tomos dedicados a viajes, agradecimientos, elegías, etc. Por ser la primera antología imperial, marca la norma, se convierte en el modelo a seguir para todas las antologías imperiales posteriores. Tiene además otra característica que la hace distintiva y la cual es la inclusión de un prefacio escrito en japonés. Hasta el momento las antologías habían tenido solamente prefacios escritos en chino. El prefacio de el Kokin Wakashu es llamado Kanayo precisamente porque está escrito en kana, el kana siendo la escritura nacida en Japón como una evolución de los kanjis de origen chino. Es una simplificación de la escritura que se escribía de manera cursiva y si bien nace dentro de las damas de la corte, los hombres hasta el momento no lo utilizaban mucho, sobre todo si era en un texto oficial, se escribía en chino. Kino Tsurayuki, al decidir en la primera antología imperial, o sea, la primera antología oficial, escribir el prefacio utilizando el kana, podríamos decir que en cierta medida él valida esta forma de escritura. Otros estilos literarios que nacen en esta época es, por ejemplo, el monogatari o cuento ficticio, cuyo primer exponente es el Taketori Monogatari o cuento de El cortador de bambú. También nace ya a mitad del periodo Heian, la que es considerada la primera novela en el mundo, otros dicen la primera novela psicológica en el mundo, el Genji Monogatari de la autora Murasaki Shikibu. También nace en este periodo la literatura de los diarios o Nikki, en la cual la encontraban más habitualmente en autoras mujeres. Algunos representantes de este estilo son el Tosa Nikki, el Kagero Nikki, los diarios de Izumi Shikibu y Murasaki Shikibu, y no deja de ser interesante notar que el primer Nikki que se compila, el Tosa Nikki, a pesar de que cuando uno lo lee está escrito como si fuera una mujer, en realidad el autor fue un hombre. Kino Tsurayuki, el mismo compilador de el Kokin Wakashu, la primera antología imperial. Y él lo que hace es escribir este Nikki como si fuera una mujer, y es tiempo posterior que se sabe que fue él el que lo compuso. Pues, por lo tanto, a pesar de que el Nikki era un estilo usado más entre las mujeres, el primero que escribió en este estilo fue un hombre, haciéndose pasar por una mujer, evidentemente, pero es un dato curioso por lo menos. También vemos que nace el estilo Suihitsu o crónica autobiográfica mezclada con ensayo. Y su primer representante fue el Makura no Sooshi o libro de la almohada de Sei Shonagon.
También nace el estilo Uta Monogatari, el cual era una antología poética donde cada poema llevaba su contextualización escrita en prosa. El primer exponente de este estilo fue el Ise Monogatari, que es de autor desconocido, a pesar de que muchos creen y le asocian la autoría a Ariwara no Narihira, pero ha sido comprobado de que tanto por el lugar que Ariwara no Narihira ocupaba en la aristocracia, como las fechas, se entiende que no todo lo que describe el texto podría haberlo hecho él y por lo tanto, si bien ha quedado claro que alguno de los pasajes probablemente él fue el protagonista, el texto ha quedado establecido como de autor desconocido o anónimo. Tenemos acá otros ejemplos también de algunos de estos textos traducidos al español. Tenemos la novela de Genji, que hay varias traducciones, tanto directas como indirectas. Lo mismo sucede con el libro de la almohada, con el cuento El cortador de bambú y por supuesto con el Ise Monogatari, del cual también encontramos varias versiones, una vez más en traducciones tanto directas como indirectas del japonés. Avanzamos al periodo Kamakura y Muromachi, donde vemos nuevamente un cambio en el foco y así como en el periodo Heian, todo estaba centrado en torno a la corte. A partir del periodo Kamakura y con el surgimiento de esta nueva casta social, los guerreros o samuráis, es que también la producción artística gira y ya toma como foco no a la corte, no a los aristócratas, sino a esta nueva clase social. Vemos que nace, por lo tanto, estilos que tienen que ver con este nuevo público objetivo, como por ejemplo el Gunki o Crónica Guerrera, cuyo primer exponente es el Heike Monogatari, el cual relata precisamente los hechos históricos que llevaron al fin del periodo Heian y al comienzo del periodo Kamakura. Si bien estas eras fueron bastante complicadas, muy bélicas, con luchas internas de poder, pero también con intentos de invasión mongola, por ejemplo, evidentemente eso hizo que si lo comparamos con el periodo Heian, la producción artística decae un poco, pero no se detiene. Vemos también que nace otra antología muy, muy famosa hasta nuestros días, como es el Hyakunin Isshu, que es una antología privada de solamente 100 100 poemas, pero cada uno de estos poemas era de un poeta diferente, por lo tanto, a pesar de lo corta que es, si la comparamos con las antologías imperiales que tenían 1000 poemas y así, es muy representativa del periodo Heian tardío y principios de Kamakura. También nace el estilo Setsuwa o cuentos narrativos, donde nos encontramos con muchísimos textos como puede ser el Bukkyo Setsuwa, el Seisoku Setsuwa, el Ujishui Monogatari, etc. También nacen en estos periodos dos de los estilos de teatro clásicos japoneses como son el no y el kyogen. eh, el no que incluye al teatro cómico kyogen. En general, cuando se presentan obras de no en los intermedios, se presentan a su vez obras de kyogen.
ya existía en el siglo XIV, lo que lo hace uno de los teatros profesionales más antiguos de el mundo. Él no tiene un cierto trasfondo ritualístico, nace en cierta medida de los rituales que se realizaban y por otra parte el Kyogen, este teatro cómico, en lo cual habitualmente tenía algún tipo de moraleja hacia la gente del pueblo, podríamos decir. Acá tenemos alguno de tanto estilos como puede ser en el Suijitsu con Pensamientos desde mi cabaña de Kamo no Chomei, o en poesía como Espejo de Luna del gran poeta Saigyo, en Setsua el Ujishui Monogatari, en la colección de 100 poetas, un poema de Fujiwara no Sadaie, y también la traducción al español de El Heike Monogatari, el primer Gunki. Llegamos ahora al periodo Edo, el último periodo histórico que abarca lo que se considera literatura clásica japonesa, va desde el año 1603 hasta el 1868. Y acá volvemos a ver un giro en el foco, y así como vimos que en el periodo Heian estaba centrado en la corte, y en el periodo Kamakura, Muromachi, Azuchi Momoyama estaba centrado en los samuráis, en la casta guerrera, a partir del periodo Edo, que comienza siendo un periodo pacífico, este foco cambia hacia los citadinos, las personas que habitaban las grandes urbes, como podía ser Edo, lo que actualmente es Tokio, la capital de Japón, y el mismo Kioto, además de algunos otros centros eh, muy populosos. Y dentro de esta gente que vivía en la ciudad, los que tenían más posibilidad de acceder a producción artística eran los comerciantes. Por lo tanto, se comienza a generar arte cuyo foco eran estas personas. Tenemos que aparecen muchos mukashibanashi, dado que habitualmente tenían algún tipo de moraleja al final. También en la poesía nos encontramos con el surgimiento del haikai, lo que nosotros en la actualidad conocemos con el nombre de haiku, el cual es la independización del primer verso del Haikairenga, el Haikairenga siendo esta poesía, este verso linkeado, como dicen algunos, o verso continuo, en el cual varios poetas iban agregando un verso tras otro. Pues bien, el haikai es la independización del primero, el hokku, con un metro de 17 sonidos o sílabas divididos en un metro de 575. Mezclaba por una parte lo que había introducido ya el Haikairenga, que era el Haigon, o sea, las palabras de origen chino, los coloquialismos, los extranjerismos, con lo que ya veíamos en la poesía clásica del periodo Heian, el Utakotoba, que cuando se utiliza en haiku se le llama kigo, y por lo tanto acá debían mezclarse estos dos tipos de lenguaje. Si bien nace a principios del periodo Edo, no es hasta principios del 1900 que el poeta, escritor y literato, investigador de literatura, Masao Kashiki, le da el nuevo nombre con el que lo conocemos hoy en día de haiku. También nace junto al haiku y también como una evolución del haikairenga, el senryu, que si bien comparte la misma métrica de 17 sonidos,
el enfoque que tiene es muy distinto, dado que el haiku se enfoca en el mundo que habita el ser humano, mientras que el senryu se enfoca en los sentimientos de este ser humano. Por lo tanto, en el senryu nos podemos encontrar con poemas románticos, por ejemplo. Evidentemente, el haiku es tal vez uno de los estilos de poesía japonesa más famosos en Occidente. Por lo tanto, nos encontramos con muchísimas traducciones de distintas eh, editoriales y por distintos traductores, traducciones que al principio eran indirectas y que ya nos encontramos en estos días con muchísimas traducciones directas del japonés al español. También nace en el periodo Edo los otros estilos de teatro clásico. Ya habíamos visto previamente en el periodo Muromachi cómo nacía el No y el Kyogen. Acá tenemos que nace el Bunraku, que originalmente se le llamaba Ningyo Yoruri o teatro de marionetas. Y también nace el Kabuki. Muchas de las obras que se habían escrito para bunraku o teatro de marionetas posteriormente fueron adaptadas para ser actuadas en kabuki. Si bien originalmente en el teatro kabuki habían actores masculinos y femeninos, en la actualidad todos los roles los actúan actores masculinos. Si bien un actor cuando comienza su carrera decide si él va a actuar, va a representar a personajes masculinos o a personajes femeninos, y es lo que hace por el resto de su carrera. Algunas de estas obras que nacen para teatro, ya sea bunraku o kabuki, han sido publicadas porque evidentemente son obras literarias muy importantes, como por ejemplo puede ser la historia de los 47 Ronin o Los amantes suicidas de Sonesaki por el gran dramaturgo Chikamatsu Monzaemon. También tenemos que en el periodo Edo, y seguimos con este enfoque en los citadinos, nace el ukiyo-soshi y también el yomihon. El ukiyo-soshi habla de historias que tenían como protagonistas a estas personas que formaban parte del mundo flotante, que eran las prostitutas, los samuráis sin señor, los comerciantes que vivían en estas casas de té y que comerciaban con esta gente que no tenía raíces, que en cierta medida se habían venido tal vez del campo, habían dejado atrás sus familias para venir a probar suerte en la ciudad y tal vez no les había ido muy bien y habían terminado viviendo en esta suerte de periferia y a las que se les llamaba mundo flotante. También nace lo que es el yomihon, un género literario en el cual los textos tenían no demasiadas ilustraciones, a diferencia del ejón que vemos que también nace en este periodo y que es muy, muy popular. También tenemos el nacimiento del estilo kokeibon o novela picaresca, que tal vez su representante más conocido es Jipensha Ikku con su Tokaido Chu Hisagurige. Ya mencionamos el ejón o libro con ilustraciones. Y también en este periodo nos encontramos con el nacimiento de un movimiento de estudios nacionales o Kokugaku que intenta volver, redireccionar el enfoque de los estudios clásicos hacia una corriente más japonesa y no tan centrada en los clásicos chinos.
Tal vez uno de los representantes más importantes de este movimiento es Motoori Norinaga con, por ejemplo, el Kojiki-den, una revisión de el Kojiki y también su revisión comentada de el Genji Monogatari. Acá tenemos algunos ejemplos de estos textos que les acabamos de mencionar. Y bien, espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante esta revisión de la evolución de la literatura clásica japonesa desde sus inicios hasta fines del periodo Edo, que esto les permita ampliar su conocimiento sobre este tema, que también les hayan surgido nuevas ideas para nuevas lecturas y nada, que este granito de arena al conocimiento de todos sobre la literatura japonesa sea interesante, sea entretenido y les sirva como un aporte. Deseándoles a todos que tengan una linda semana, que por favor se mantengan a salvo, se cuiden ustedes, sus familias, y recordándoles también que todos los martes estamos subiendo nuevo contenido al canal y los sábados a las 11 horas de Chile estamos realizando clases de literatura clásica japonesa. Toda la información la pueden encontrar en mi Facebook o Instagram los días viernes en la tarde. Y con esto me despido, deseándoles a todos una muy linda tarde. Bye bye.